Hola mis hermanos, un cordial saludo a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Soy el hermano José Sánchez Bonifacio, misionero, apóstol de la palabra. Y voy a compartir un tema importante con ustedes, un resumen de uno de los temas importantes. El tema es la iglesia y la Biblia. Y la pregunta necesaria es, ¿qué existió primero? ¿La iglesia o la Biblia? Según los hermanos separados, dicen que primero existió la Biblia y después la iglesia. ¿Qué fundamento tienen para probar que realmente es así? Que primero existió la Biblia y después la iglesia. Pues no tienen ningún fundamento básico, un fundamento sólido. La iglesia católica, la respuesta de la iglesia católica es: primero existió la Biblia y después la iglesia. El fundamento que tenemos en la iglesia es el texto que está ahí en Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una iglesia, en este caso Jesús primero funda la iglesia. Al tiempo de Jesucristo y de sus discípulos no existía nada del Nuevo Testamento, solo existían los libros, los escritos del Antiguo Testamento, pero nada del Nuevo Testamento. Aún no se había escrito nada. Después también vamos a tener, por ejemplo, San Pablo. San Pablo escribe a la comunidad de los Corintios y le va a decir lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Lo encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 2, la primera parte. Ahí tenemos, a ver, si ya existiera la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, entonces Pablo no tendría que haber escrito este libro, puesto que ya existía todo, ¿no? Porque San Pablo está muy posterior, después de ya Jesús había resucitado, había uh, ido al cielo, los apóstoles andaban ya predicando por muchas partes, entonces, pero no existía los escritos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, entonces, ¿cómo diría San Pablo aquí? Bueno, pues le diría a los corintios: bueno, pues ahí tienen la Biblia, estudienla y lean solamente lo que está ahí en la Biblia. En este caso, no existía, por eso él escribió, porque no había nada, simplemente les escribe acerca de la enseñanza que él había recibido de parte de los apóstoles y del mismo Jesucristo, cuando le mostró su revelación. Bien, pero vamos a continuar entonces. Pero dicen los hermanos separados, bueno, eso no importa. Eso no importa si existió primero la iglesia y después la Biblia, no. Lo que importa es estudiar la Biblia. Lo que importa es leer la Biblia. Bueno, pero en este caso lo dicen así porque no tienen una base, no tienen una claridad. Por lo tanto, por eso van a argumentar, bueno, eso no importa. No, claro que sí importa. Importa mucho. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a partir para saber eh, qué valor tiene, o sea, qué es lo que está primero. ¿Sí? La iglesia y después la Biblia. Entonces, toda la enseñanza obviamente está en la iglesia primero y después la Biblia. Y seguimos. Siguiente punto. Jesucristo eligió a sus apóstoles, a sus discípulos, para enviarlos a predicar. Dice la palabra de Dios: Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso y se reunieron a él. Así instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar los demonios. Entonces, Jesús eligió a 12 personas. De toda la multitud de la gente que lo seguía, de el montón de gente que andaba con él, solamente escogió a 12. Y a estos 12 los envió a predicar. Los preparó, obviamente, los preparó y después los envió a predicar. Entonces, no a cualquiera. O sea, no toda la gente que andaba con él los envió a predicar.
o que cada quien anduviera predicando por su cuenta. No, en este caso él escogió, y a estos que él escogió les dio la autoridad, les dio el poder e instituyó a sus apóstoles, dándoles, como dice, poder para echar a los demonios. Así que esto está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 15. Y obviamente que entonces decimos que esto primero los preparó. Ahora, cuando Jesús, después de que resucitó, los envió a predicar por todo el mundo, dice Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la creación. Vayan y anuncien. Pero aquí Jesús no les entregó ningún libro. No les dijo, vayan y prediquen lo que está en este libro. No, los envió a predicar. Obviamente, lo que habían aprendido de él durante 3 años que anduvieron con él, vivieron con él. Entonces ellos vieron y oyeron toda la enseñanza de Jesús, y lo que aprendieron de Jesús, lo que Jesús les enseñó, les transmitió con autoridad, fue lo que él les envió a predicar. Pero en ese momento él no les entregó ningún escrito del Nuevo Testamento, porque no existía, no había nada. Solamente lo que habían recibido era de manera oral, y así predicaron ellos, de manera oral. No llevaron ningún escrito. Así que, por lo tanto, los libros del Nuevo Testamento fueron apareciendo después, paulatinamente, poco a poco. No se escribieron todos de un solo volumen, o no es que cuando andaba Jesús ahí, ¿verdad?, predicando por aquí y por allá, y estaban ahí los apóstoles cada quien anotando, ¿verdad? A ver, Mateo, ahorita voy a predicar allá, así que anota todo lo que voy a decir, ¿no? Juan, también, a ver, anoten bien ahí, no se les vaya a pasar nada. No, ellos escucharon y vieron lo que Jesús predicó, lo que Jesús enseñó. Y esto después, mucho después, ya que él no estaba, fue que ellos pusieron por escrito, porque vieron que era importante conservar la doctrina de Jesús. Pero muchas cosas ya no lo pudieron escribir todo. Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, ¿qué existía al tiempo de Jesús? Dijimos, solo había los escritos del Antiguo Testamento, pero no existía ningún escrito del Nuevo Testamento. Bien, entonces esto, ¿qué existió primero? ¿La iglesia o la Biblia? Primero, la iglesia. Y a esta iglesia fue la que después hizo la Biblia. Ahorita vamos a ver. La siguiente pregunta es respecto a la Biblia y la iglesia. Entonces, los libros del Nuevo Testamento se fueron escribiendo, entonces dijimos, poco a poco. Históricamente se demuestra que el escrito más antiguo del Nuevo Testamento es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Históricamente así está probado. Y para los que quieran investigar, pues vayan a la Biblia, en la introducción de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en la hoja, 1 o 2 hojas, según sea la versión que tengan, en esa introducción, antes del texto, del escrito en sí, está una introducción donde los exégetas dan una explicación de manera histórica. Y ahí va a decir que el escrito más antiguo del Nuevo Testamento es esta carta, la carta de San Pablo a los tesalonicenses, la primera. Dice que fue por el año 50-51 después de Cristo. Imagínense, ya habían pasado ¿cuántos años ya? Entonces, fíjese, este es el escrito más antiguo, aunque no está colocado al principio. ¿Por qué? Porque en sí los escritos del Nuevo Testamento no están colocados de manera cronológica, es decir,
que primero lo que se escribió primero se puso al inicio. No, en este caso vemos que históricamente, entonces dijimos, es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, es lo que está probado, que es la carta, es el escrito más antiguo. Y sin embargo, está puesto el primer libro del Nuevo Testamento, ya canónicamente, la forma en cómo están colocados, esto está hecho de manera eh, estratégicamente para cómo entrar a tener esa relación con Jesucristo a través de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Por eso está Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo empieza con la genealogía de Jesús. ¿Ah? Con la genealogía de Jesús. Y por eso el lector, al leer el Nuevo Testamento, lo primero que tendría que conocer es la genealogía de Jesús. ¿Sí? Y después, ahora, a partir de ahí, ahora sí, nace, crece, predica, instituye la iglesia, en fin. Entonces, pero Mateo no fue el primer escrito. En este caso, está ahí canónicamente para poder dar una enseñanza de acuerdo a la necesidad que necesita el lector, el cristiano, que es lo que necesita conocer. Obviamente que ellos predicaron, cuando predicaron a Jesús, predicaron a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero, como dijimos, se predicó, pero no escribieron al instante luego, sino mucho después. Entonces, siguiendo en esta línea, pues entonces, quizás en otra ocasión, ustedes pueden investigar digamos, con personas preparadas, estudiadas, para que puedan comprender, entender más sobre la formación de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ah, entonces, ¿qué encontramos aquí también? Entonces Jesús, dicen los hermanos separados, bueno, pero Jesús condena las tradiciones. ¿Por qué? Porque en este caso, ahorita vamos a ver cómo la, la tradición apostólica, que en este caso es la enseñanza que nosotros recibimos, que vino de los apóstoles. Jesús instituye a los apóstoles, ellos predican, pero cuando ellos mueren, antes de morir, ellos dejan, ¿verdad?, esa predicación, instituyen más discípulos. Por lo tanto, entonces, pero dicen ellos, no, es que Jesucristo condena las tradiciones. Bueno, ¿qué tradiciones condena Jesús? Jesús condena las tradiciones humanas, las tradiciones paganas, lo que no lleva a Dios. Obviamente estas tradiciones Jesús las condena, pero no está hablando Jesús en contra de la tradición apostólica, es decir, la enseñanza que se fue transmitiendo de los apóstoles a las comunidades, formando discípulos y luego estos a formar otros. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo vamos a ver lo que dice lo que es la tradición apostólica. La tradición apostólica es, por ejemplo, dice San Pablo, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí. Todo lo que me han visto hacer, háganlo. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Entonces, todo lo que han oído, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Entonces, pongan en práctica, dice. Bueno, o sea, esta es la tradición apostólica. Aprende, enseña, y este que enseña tiene que enseñar a otro, y así lo va a decir, se lo va a decir a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo dice: cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Esta es la tradición apostólica. O sea, cuanto has aprendido de mí, dice, confirmado por numerosos testigos, confíalo a otras personas. Timoteo, como discípulo de Pablo, aprendió, y luego él, Timoteo, tiene que instruir, dice después, a otros. Personas que sean capaces después de enseñar, de instruir a otros.
Entonces, esto es lo que se llama tradición apostólica. Entonces, cuando hablamos de tradición apostólica, no estamos hablando de las tradiciones paganas, es decir, otras creencias, otras cosas, no. Entonces, cuando los hermanos dicen, es que Jesús condena las tradiciones, sí, Jesús condena las tradiciones humanas, las tradiciones paganas, pero no se está hablando de Jesús condena la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque él mismo mandó predicar y ellos, los apóstoles, predicaron y luego lo que predicaron, otros lo aprendieron y lo transmitieron. Y por eso, o sea, tradición apostólica, porque a nosotros nos llegó la doctrina, nos llegó el evangelio, el anuncio de Jesucristo, ¿sí? A través de los apóstoles. Ellos, ¿verdad? Instruyeron a otro, como por ejemplo San Clemente, que fue, históricamente se sabe que él fue discípulo de San Juan, ¿verdad? Y aquí estamos viendo a Timoteo, que fue también discípulo de Pablo. Entonces, tradición. Por lo tanto, entonces, porque viene de los apóstoles y ya de ahí se ha ido transmitiendo hasta nosotros. Eso se llama tradición apostólica. Bien, luego, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Hay que cumplir, es decir, hay que obedecer solamente lo que está por escrito en la Biblia. Los hermanos separados dicen sí. Solamente hay que obedecer lo que está por escrito en la Biblia. Lo que no está, no sirve. Bien, pero esto no es así. La respuesta de la Iglesia Católica, siendo la Iglesia Católica la depositaria de la revelación divina con toda autoridad, nos enseña que hay que guardar, que hay que cumplir lo que está por escrito y lo que está en la tradición, puesto que la Iglesia inició la predicación del Evangelio sin ningún libro del Nuevo Testamento. Predicaron sin ningún libro. Por lo tanto, entonces la Iglesia tiene el depósito de la revelación completa. Y entonces la Iglesia nace el día de Pentecostés, pero no tenían ningún libro, ¿sí? Ningún libro. Así que, entonces, los apóstoles predicaron, ¿sí? Lo que aprendieron de viva voz de Jesucristo. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice San Pablo a la comunidad de los tesalonicenses en su segunda carta. En su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: por tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Fíjese, aquí está hablando de las dos. Dice, conserven fielmente y guarden las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Entonces, dos cosas. Lo que se enseñó y lo que existe todavía en la iglesia, enseñanzas, doctrinas que no están en la Biblia, pero están en la tradición. ¿Por qué? Porque primero surgió la iglesia, muchos años después fueron apareciendo algunos libros, después se fueron ya conservando algunas enseñanzas por escrito, pero la misma palabra de Dios dice que hay que conservar las dos: lo que se recibió de palabra oralmente y lo que se recibió por escrito. Entonces no dice que nada más lo que está escrito, no, las dos. Entonces, ¿dónde se hace esto? ¿Dónde se entiende esto bien? En la iglesia establecida por Jesucristo. Es la iglesia católica, con toda certeza decimos la iglesia católica, porque es la única que puede demostrar que viene desde Cristo. Bien, entonces aquí, ante esta respuesta que dan ellos, que solamente lo que está escrito en la Biblia y lo demás no concuerda, la enseñanza de ellos no concuerda con la enseñanza bíblica. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Dijimos que solamente era un resumen, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Todo está escrito en la Biblia?
Entonces, la respuesta de los hermanos dice sí, todo está escrito en la Biblia, ¿va? Y la respuesta de la Iglesia Católica dice no, no todo está escrito en la Biblia, pero hay fundamento. Por ejemplo, ¿qué fundamento bíblico o histórico tienen los hermanos no católicos para asegurar que solamente hay que cumplir, que hay que, o solamente que todo está escrito en la Biblia? No tienen. En cambio, la palabra de Dios sí nos da esta enseñanza. Sí encontramos la respuesta en la misma palabra de Dios. Veamos lo que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículo 25. Dice lo siguiente: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, la misma Biblia nos está diciendo, entonces, no todo está escrito en la palabra de Dios, no todo está escrito en la Biblia. Pero, sin embargo, Él nos dice que hay que obedecer, que hay que observar, que hay que cumplir lo que está por escrito y lo que está en la tradición, lo que se ha conservado de viva voz, oralmente. Entonces, esto es muy claro. Así que, hermanos, aquí tenemos entonces una respuesta. Lo que dicen los hermanos no católicos y la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, por eso es importante para muchos católicos que necesitan conocer estas respuestas. Vamos a concluir sobre este pequeño resumen. En conclusión, Jesucristo fundó su iglesia. Históricamente se comprueba que es la Iglesia Católica, es la única que cuenta con una sucesión apostólica desde San Pedro hasta el Papa actual. ¿Sí? Número 2. Jesucristo mandó predicar su evangelio, no escribir. Vayan y anuncien las buenas nuevas a toda la creación. No dijo vayan y escriban primero y después enseñen. No, prediquen. Y algo de lo que se predicó oralmente se puso por escrito después. Bien, 3. Los escritos del Nuevo Testamento se fueron escribiendo paulatinamente, aproximadamente entre los años 50 al 95 o 100 años después de Cristo. En este lapso de tiempo es como se fueron escribiendo paulatinamente, uno, luego después otro y así, hasta a completar los escritos canónicos. Ahora, número 4. La Biblia salió de la Iglesia Católica, de la Iglesia fundada por Cristo. Fue la Iglesia Católica la que reunió los libros inspirados e hizo el canon bíblico. Vamos a dar algunas fechas. Por ejemplo, tenemos el Sínodo Romano que fue convocado por el Papa San Dámaso I en el año 382 después de Cristo. En este sínodo fue convocado fue para ver el asunto de que tenía que haber una sola lista de libros inspirados, ya que en esa época había muchos libros que eran los llamados apócrifos ahora, porque había bastantes libros que tenían el nombre de algún apóstol, pero no contenía la doctrina de Jesucristo. ¿Sí? Hablaba de Jesucristo, pero no contenía la enseñanza intacta de Jesucristo. Y ante esta situación, entonces había cierta polémica entre los mismos cristianos católicos. ¿Por qué? Porque en un lado pues se aceptaban algunos escritos, en otro lado otros, y así. Entonces el Papa San Dámaso, iluminado por el Espíritu Santo, dice, tiene que haber una sola lista de libros para toda la iglesia de manera general, en todas partes, una sola lista. Y entonces después viene el Concilio tercero de Hipona, año 393, en donde ya se empiezan a
a recopilar y a seleccionar los libros inspirados, cuales tenían que ser reconocidos como que contenían la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Luego está el siguiente concilio tercero de Cartago, año 397. También fue para seleccionar los libros, para estudiar, analizar y luego ver cuáles sí podían ser parte del canon que se iban a autorizar su lectura para la formación cristiana y cuáles no. Entonces, este trabajo, ¿quién lo hizo? La Iglesia Católica, encabezada por el Papa y los obispos, obviamente, preparados. Concilio IV de Cartago, año 419, fue en donde ya se cierra ya el canon bíblico. Ya están, en este caso, los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, que van a formar parte, es decir, la articulación que tiene que haber entre el Antiguo y el Nuevo. Y entonces, este trabajo que hizo la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, fueron sacerdotes, fueron obispos, fueron el Papa, los papas, empezando con San Dámaso, ¿verdad?, que fue el primero en convocar este sínodo para revisar, para establecer el canon de la Biblia. En este caso, ahora tenemos todos los libros del Nuevo Testamento que fueron sacados de la Iglesia Católica. Bien, 5. ¿Es correcto aceptar la Biblia y rechazar a la Iglesia que le dio origen? La Iglesia que formó el canon y que esta Iglesia fue la que dijo que esto es palabra de Dios. No, no es correcto. Más bien es una falta de respeto. Es una falta de respeto en este caso, a la autoridad que Cristo le dio a su Iglesia. La causa, rebeldía. Rebeldía. Muchos prefieren no aceptar la palabra de Dios, no aceptar la Iglesia, y por eso se separan. ¿Qué hacen? Bueno, forman su propio grupo, su propia iglesia, le ponen un nombre sacado de la Biblia, como si la Biblia primero hubiera existido primero. No, en este caso no es correcto, ni es válido bíblicamente, doctrinalmente, no es válido el que hace o los que han hecho esta división, fundando otros grupos y ponerle un nombre sacado de la Biblia, no es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque Jesús ya estableció la iglesia, su iglesia, ¿sí? Y a esta iglesia es la que va a llegar hasta el fin del mundo, ¿sí? Jesús no autorizó a nadie a fundar otras iglesias, no. Pero entonces los que hacen esto rechazan a la iglesia, aceptan la Biblia, pero rechazan la iglesia. No es bueno, no está bien. Pero, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que a nosotros nos queda es trabajar, es predicar, es ayudar a los hermanos católicos a que vayan conociendo un poco más de su fe, pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, que sepan que la Biblia es el fruto más grande de la iglesia, es uno de los frutos grandiosos, ¿sí? Porque pues ahora todas las religiones aceptan la Biblia, pero no les interesa de dónde viene, cómo se formó. Obviamente eso es una falta de respeto, hermanos. Así que hay que tener mucho cuidado, los invito. Vamos a ver, dice San Pablo, acuérdense, con esto concluimos. San Pablo, acuérdense que San Pablo recibió una revelación directamente de Jesucristo cuando iba a perseguir a los cristianos, que Jesús se le reveló en el camino, lo tumbó del caballo. Y bien, entonces San Pablo, recibiendo una revelación divina directamente de Jesucristo, ¿qué hizo San Pablo? ¿Acaso fue y fundó otra iglesia?
¿Acaso fue y dijo, bueno, a ver, yo recibí una revelación de Jesucristo y me dijo que yo tenía que fundar otra iglesia? No. San Pablo recibió esta revelación divina de Jesucristo, pero Jesucristo lo envió, lo llevó a ponerse en contacto con los representantes de los discípulos que ya estaban allá. Entonces, y imagínense ahora tantos hermanos que dicen que han fundado su iglesia porque tuvieron una revelación de Jesucristo. Falso, falso. Jesús no puede mandar a fundar otra iglesia porque esto provocaría, se sabe que es una división y eso no está bien. Jesucristo, como Dios, es un Dios de orden, no de desorden. Entonces, los que han hecho esto de fundar iglesias, no está bien. No es Jesucristo quien nos envió. ¿Por qué? Pues lo hubiera hecho con San Pablo. San Pablo, ¿qué hizo? Él mismo va a decir, dice, siguiendo una revelación, fui para exponerles el Evangelio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Entonces, lo que él predicó, lo que él enseñó, fue y se los expuso a los discípulos de Jesús, a los que ya estaban antes que él. ¿Para qué dice? Yo quiero saber, y esto es lo que yo ando enseñando, esto es lo que yo he enseñado, pero quiero que me digan si está bien para seguir o no está bien, ¿no? Obviamente, él entonces, si él hubiera querido, como tantos ahora, hubiera ya con la gente que tenía, hubiera formado, ¿verdad?, su iglesia, su grupo, y ahora sí, pues Cristo me habló, Cristo me reveló. No, al contrario, va y se entrevista con los dirigentes, dice él, con los dirigentes, los que ya estaban ahí, los discípulos, para exponerles y para que fuera aceptado. Entonces aquí tenemos la enseñanza pues de la tradición apostólica y tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia. Hermanos, pues Dios los bendiga, mucho gusto, sigan apoyándonos, sigan en nuestro canal, vamos a seguir subiendo ya más contenido. Gracias, Dios los bendiga, hasta luego, hasta pronto.